Libertad del yo independiente, por Dan Stone. Hace poco estaba viendo un partido de fútbol. Naturalmente tenía mis jugadores favoritos, pero comencé a preguntarme si tendría más sentido dar crédito a las fuerzas que trabajan detrás de escena. Los equipos fueron seleccionados por los comités de selección. Los comités respondieron a la presión para invitar a los mejores jugadores disponibles. Las redes de televisión probablemente determinaron las horas de inicio y los anunciantes y compradores de boletos pagaron por todo. En el campo de juego, los dos equipos probaron las fortalezas y debilidades de cada uno y planificaron su estrategia en consecuencia. El puntaje y el reloj fueron otros factores que influyeron en su juego. Las personas con el mayor control ni siquiera aparecieron en el campo de acción. Ellos fueron los entrenadores. En cada competencia, los equipos ejecutaron las instrucciones de estos combatientes ocultos. Los entrenadores fueron las realidades que expresaron estos jóvenes. Entonces dime, ¿los jugadores eran libres? Cuando hablo de que Cristo vive su vida en y a través de un cristiano, me tomo el tiempo para explicar que o bien estamos habitados por el espíritu egoísta, Satanás, o estamos habitados por el espíritu de Cristo, que es amor que se entrega a sí mismo. Esta conciencia solo puede venir por la revelación de Dios y no es comprendida por el hombre natural. De hecho, muchos cristianos no han tenido esta revelación. Los creyentes a veces me preguntan, bueno, ¿y qué pasa con mi libertad? Normalmente respondo, ¿qué libertad? Aunque parezca una respuesta cortante y sorprendente, el hecho es que ninguna persona es libre y no se ve afectada en la vida. Artículo tras artículo y uno en Life ha demostrado que el espíritu es la realidad última. Somos realidades espirituales, expresadas por medio de la humanidad. Por lo tanto, el humano es un recipiente. El propósito del recipiente es contener y verter. El recipiente no es el contenido y no puede convertirse en lo que contiene y aún así contenerlo. Tengamos una comprensión clara de que somos vasijas y también comprendamos acerca del yo independiente. El yo independiente es la plataforma básica de esta mal llamada libertad o libertad falsa. Es una tabla inestable en la cual apoyarse porque simplemente no es verdad. Jesús no sabía nada acerca del yo independiente. Él sabía que estaba bajo el control de su Padre, que mora en nosotros. Juan 14:10 habla directamente a este punto. ¿No creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. El vaso, Jesús, era la manifestación del Espíritu del Padre. Así que, por supuesto, Jesús atribuyó sus palabras y obras al Padre. Y sin embargo, Él no era el Padre, era el Hijo. En Juan 8, Jesús dice que Él hablaba lo que había visto de su Padre. ¿Era Él un ser independiente con libertad? Yo creo que no. La relación de la electricidad con un transformador es una analogía útil. La electricidad representa al Padre que mora en nosotros, inadvertido e inescrutable. Un transformador es el recipiente y por lo tanto el medio a través del cual se puede ver y conocer la electricidad. La electricidad se ve y se conoce a través de las funciones que realiza a través del transformador. No se ve y se conoce en su esencia. La analogía es bastante simple. La electricidad se manifiesta a través del transformador, tal como el Padre se manifiesta a través de Jesús.
pero también hemos sido transformados a través de la cruz expiatoria de Cristo y la vida que mora en nosotros. La ignorancia de este hecho hace que muchos creyentes sigan trabajando y trabajando bajo la mentira del yo independiente. La defensa de la libertad muere cuando se comprende la mentira del yo independiente. Un individuo no existe independientemente del Dios que adora. Más bien, Él es el medio de expresión para el Dios que mora en Él. Pensar que somos seres independientes es el resultado de la caída. Toda la humanidad está plagada de esta noción falsa. Cuando fui encontrado por el Señor, hice un completo cambio de actitud. Me di la vuelta. Mis pensamientos de repente fueron sobre Dios y para Dios. Mi amor estaba dirigido hacia Dios, pero estaba actuando desde la mentira del yo independiente, que es lo mismo que la carne o el ego. Supuse equivocadamente que era independiente. Amaba a un Dios fuera de mí. Como joven creyente, operé en esta mentira, así que naturalmente asumí que era una persona libre. He hablado mucho sobre mentiras. Ahora déjeme decir algo sobre la verdad. Hay una verdad que es absoluta y otra verdad, entre comillas, que es lo que cada persona ve en su vida diaria y lo llama verdad. Simplemente quiero decir que esa verdad es solo para esa persona. No es necesariamente la verdad. Esa no es una distinción difícil, ¿verdad? Permítame relacionar esa distinción con la cuestión de la libertad. Un cristiano puede operar pensando que está en un yo independiente en amor con Dios, sirviendo a Dios y esforzándose por agradarlo. Eso es verdad para esa persona. Se ve a sí mismo operando independientemente de cualquier unión con Dios. Él piensa que toma sus decisiones con la ayuda de Dios. Los resultados de estas decisiones le muestran si está en la voluntad de Dios o no. Él concluye que opera por su propia fuerza. Bíblicamente, ¿dónde podemos ubicar a esta persona sincera? ¿Lo adivinaste? Lo vemos como el ejemplo de Pablo en el 7º capítulo de Romanos, particularmente en la segunda mitad. Él opera como un ser separado que busca convertirse en una buena persona. Él piensa que esta es la verdadera imagen. Para él es verdad, pero esa no es la verdad. Etiquetaría a esa persona como cristiana bajo el poder del pecado, bajo una influencia de lo externo. Aunque es una persona perdonada, permanece bajo el poder del error porque todavía está preocupado consigo mismo. Concentrarse en uno mismo siempre es y será errar, aunque cada deseo de la persona pueda ser para un buen yo. La ilusión de ser un yo libre e independiente mantendrá a un cristiano bajo el poder del pecado todo el tiempo. La independencia nos lleva a mirarnos a nosotros mismos y a estar autoenfocados en nuestro autoesfuerzo. La libertad, en ese sentido, es una ilusión porque el yo independiente es la ilusión suprema. La libertad es un buen argumento para la responsabilidad personal. Sin embargo, la responsabilidad recae sobre la persona equivocada. El cristiano asume la responsabilidad porque se ve a sí mismo allá abajo y a Dios allá arriba. Percibe a un Dios lejano y a un Dios distante, separado de él. Piensa que está separado de Dios y debe hacer lo mejor que pueda para alcanzar a Dios. Una ecuación simple puede ilustrar el punto. 1 más 1 es igual a 2. Un creyente más la ayuda de Dios es igual a un buen cristiano. Esto es pensamiento dual, es pensamiento separado. En esta ecuación, toda la presión recae sobre el creyente. Toda la presión recae sobre el vaso. La presión está en la persona equivocada. El creyente nunca puede convertirse en nada más de lo que Dios le ha hecho. Un vaso, un recipiente. La cuestión de la responsabilidad personal es muy importante. Confieso tener reservas sobre las personas que entienden que Cristo está en ellos como ellos, pero me dicen que no tienen otra opción.
Jesús tomó decisiones responsables en cada situación. Nosotros también. El objetivo de la revelación de Cristo, en unión con nosotros, como nosotros, es que vivimos una vida de elecciones responsables. Si todo lo que tenemos es a nosotros mismos, entonces debemos saber cómo operar. Las decisiones que tomamos son las elecciones del Cristo en mí como yo. Así como Jesús tomó las decisiones de su Padre, como dice Juan 10:14, Dios expresa sus palabras y obras por medio de mí, el vaso. Esta comprensión de la responsabilidad se puede describir mediante la ecuación 1 más 1 es 1. Esto es unión. 2 en 1. Según esta ecuación, 1 es vaso y el otro 1 es el espíritu. Y un vaso debe estar presente para que el espíritu se exprese. Esto niega la idea de que esa responsabilidad recae sobre la vasija para convertirse en alguien o algo que nunca fue llamado a ser. Esta es una unión en el nivel del espíritu. El que se une con el Señor es un espíritu con Él, como dice 1 Corintios 6:17. Es una unión de su espíritu con nosotros. Espíritu, alma y cuerpo en esta unión, su vida expresada en nosotros y a través de nosotros. Primero viene la elección de la fe. Como creyentes todos hemos elegido. Luego viene la afirmación de la unión. Después las respuestas de la fe en todas las situaciones. Este tipo de fe proviene de conocer. Y esto lleva otra vez a la fe. Es un ciclo de la fe al conocer y del conocimiento a la fe. Uno lleva a lo otro. He tratado de exponer nuevamente la vieja mentira del yo independiente. Se basa en la raíz de una falsa confianza en la libertad personal. Al igual que con los equipos de fútbol, estamos rodeados por todo tipo de circunstancias y situaciones de creación acerca de Dios con las que debemos lidiar. No hay escape. Elaboramos la vida de la vida invisible de aquel que nos habita. Respondemos con elecciones. Las realizamos basándonos en la fe de estar unidos con Cristo. Hablamos, elegimos y respondemos. Sabemos que realmente es Cristo actuando por medio de nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Hemos llevado una espina en el corazón, la mentira del ser independiente, y lo hemos enterrado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. En lugar de insistir en una libertad inexistente, más bien somos libres para permitir el accionar de Dios, libres para depender de Él. Digo no a la falsa libertad, porque es Dios el que actúa para querer y hacer por su propia buena voluntad, por su beneplácito. Digo un rotundo sí a la verdadera libertad en unión, porque en esta posición nos convertimos en las expresiones espontáneas de la libertad que es Cristo.